Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Senogandía, solidez y futuro. Vegaco, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos al público de Bonita Radio. Hoy con ustedes Manuel Ernesto Rivera en sustitución de la colega Carmen Anita Acevedo, que se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones. Y yo les traigo esta tarde una entrevista muy interesante sobre la economía y las bases militares en el país. Pero antes de pasar con nuestro invitado de hoy, quiero comentarles rápidamente que en Estados Unidos acaban de asesinar en medio de una actividad en la Universidad de Utah Valley a uno de los seguidores de Donald Trump y es un comunicador que tenía su propio show allá en Estados Unidos. Se trata de Charlie Kirk, quien, según el propio Donald Trump, murió en esta balacera que fue directamente en su contra mientras se encontraba dirigiéndose al público que se encontraba allí en la universidad. Así que, pues, muy lamentable todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde hasta el sol de hoy, pues, no ha habido una acción congresional para ponerle un alto o un detente al uso indiscriminado de armas de fuego allá en Estados Unidos, que como ustedes saben, pues es un derecho constitucional en los Estados Unidos. Pero como les comenté, vamos con la entrevista que tengo preparada para ustedes en la tarde de hoy y me acompaña en línea telefónica el profesor, perdón, en video, en videollamada, el profesor José Caraballo Cueto, quien es director del Centro de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y quien hizo un estudio comparando las estadísticas de la tasa de empleo y desempleo, tanto en Vieques como en Ceiba, antes de que saliera la Marina allá para el 2003, que fue cuando finalmente la Marina sale de Vieques, y cómo se encuentra o cómo se encontraba hasta el 2024, hasta el año pasado, la economía tanto en Ceiba como en Vieques. Así que de inmediato le damos la bienvenida al profesor José Caraballo Cueto. Saludos, profesor. Saludos a ti y a toda la audiencia. Profesor, cuénteme, ¿cómo surge la idea de hacer este estudio por parte de ustedes allá en la Universidad de Puerto Rico? Sí, pues nosotros estamos divulgando por lo menos 5 veces al año distintos datos socioeconómicos de Puerto Rico y en el caso particular de Vieques y Ceiba, pues tenemos datos que provienen del negociado. Había mucha actividad económica que se perdió y ahora pues
hacen falta de vuelta, pues ante esa percepción, pues conviene ir a los datos a ver qué nos dicen los datos y nos dimos a la tarea de aportar con datos a esta discusión pública. Y lo que encontramos es que, ¿no?, que luego del cierre de ambas bases militares, tanto en Vieques como en Ceiba, la tasa de empleo a población total aumenta y la tasa de desempleo disminuye para ambos municipios. De hecho, no encontramos un indicador que nos dijera que pues se había afectado negativamente estas dos islas municipios en términos económicos, ¿verdad? Porque en términos de salud, pues ya sabemos que el beneficio neto es positivo, pero en términos económicos, pues encontramos base que apoyara esa conjetura. Claro, en términos de lo que es la salud de los viequenses, pues la tasa de cáncer sabemos que es mucho más alta en la Isla Nena que en el resto de los pueblos acá en la Isla Grande. En el caso de Vieques particularmente, ¿qué fue lo que encontraron en términos de esas dos tasas, la de empleo y desempleo? Pues nosotros utilizamos la tasa de empleo sobre población total porque en estas dos islas municipios han perdido población como todo Puerto Rico. De hecho, todos los municipios en Puerto Rico, con excepción de Rincón recientemente, pero también durante este periodo también bajó la población en Rincón. Así que estamos en una situación en Puerto Rico de despoblación a nivel general. Y Vieques y Ceiba pues no es la excepción. Así que lo que conviene hacer en estos casos es mirar el total de empleo que hay sobre el total de población que hubo en un año específico. La base militar en Vieques cierra en el año 2003. Esa tasa de empleo a población era 24%. En el último año disponible, esa tasa subió a 35%, es decir, aumentó 12 puntos porcentuales. En el caso de Ceiba, esta tasa de empleo a población total en el año 2004, que es cuando se cierra la base militar, estuvo en 28%. En el último año disponible en 35%, es decir, aumentó 7.6 puntos porcentuales. Aquí lo que resulta es que cuando uno va a estos municipios, pues uno no ve mucha actividad económica, ve una economía deprimida, pero lo que tenemos que estar claro es que cuando estaban las bases militares también era una economía aún más deprimida que lo que la vemos hoy día. Y esto pues es parte pues del descuido que ha tenido el gobierno y el sector privado en estimular la economía más allá de la zona metropolitana. O sea, que Vieques y Ceiba no es la excepción. Si usted va a muchísimos municipios en Puerto Rico, a Nahuabo, a muchos otros que están en la región, Arroyo, etcétera, va a haber una actividad económica relativamente baja. El punto aquí es que luego del cierre de las bases militares, mejoró un poco. Todavía le falta mucho por crecer, tiene mucho potencial por crecer. Por ejemplo, me puse a mirar los datos que no los incluí aquí porque la base Remy cerró en el 1973. Estamos hablando hace ya 52 años. Pero el caso de Aguadilla es un caso que puede ser, es un caso exitoso desde mi perspectiva económica. Y es un caso que pueden imitar Vieques y Ceiba porque cierra la base militar en el 1973, utilizan el aeropuerto, lo desarrollan, hoy día es el segundo aeropuerto más importante de Puerto Rico, y aprovecharon para crear un nicho en el sector aeroespacial, donde ha llegado Lufthansa, han llegado varias compañías, y es uno de los municipios que mejor ha crecido, aún en época de recesión, antes del huracán María, que estaba en recesión. Ese municipio continuaba creciendo, el municipio de Aguadilla. Mi invitación es que se haga eso mismo con Ceiba, en vez de estar mirando el pasado, un pasado irreal, porque realmente cuando estaban las bases militares, pues estos municipios no estaban creciendo. La razón es que las bases militares no es para que la economía de ningún municipio crezca, esto es para los propósitos que encuentre el Departamento de la Defensa, pero no es porque ellos dicen, vamos a poner esta base militar para ayudar a X o Y municipio. Ese no es el objetivo ni la función en ley que tiene
el Departamento de la Defensa. Mi invitación es a que miren el ejemplo de Aguadilla y en el caso de Ceiba, pues desarrollen ese aeropuerto con personas competentes, no como las que han estado ahí en los últimos 20 años, que no han hecho mucho por desarrollar ese aeropuerto de Ceiba. Y en el caso de Vieques, pues que también estimulen más en lo que es el caso del turismo, que ahora está creciendo vertiginosamente en Puerto Rico y logren sostener una economía más sólida, como lo hemos visto incluso en otros países donde municipios como esta, por ejemplo, a veces uno viaja a México, va a Islas Mujeres, en el caso de Estados Unidos, uno va a Michigan y va a Mackinac Island, y uno ve mucho turismo, y eso ha ayudado a estas islas a poder crecer económicamente y ser prósperas. Pues ese debería ser el objetivo de estos municipios y no estar mirando un pasado que nunca existió. En el caso de Vieques, le pregunto si esos números que usted pudo revisar dan algún indicio de cuáles fueron los renglones donde más empleo ha habido después que se fue la Marina. Sí, lo más que ha crecido son los empleos de servicio. Yo creo que tanto Vieques como Ceiba han seguido la tendencia de Puerto Rico como un todo. O sea, la tendencia de Puerto Rico luego de la eliminación de las 936. Las 936 fue un incentivo que otorgó el Congreso en el 1976, 3 años después que cerrara la base de Ramey en Aguadilla, pues otorgaron ese incentivo para que pues, en Puerto Rico viniesen empresas manufactureras de Estados Unidos y obtuvieran unas ventajas contributivas. Y eso hizo pues que en Puerto Rico hubiese mucho empleo en la manufactura, pero cuando la eliminan en el 1996, incluso en presencia de las bases militares, eliminaron la sección 936. La economía de Puerto Rico se volcó más hacia el sector de servicios, y eso es lo que ha ocurrido tanto en Ceiba como en Vieques, que tienen una economía basada en servicios más que otra cosa. La agricultura pues también tiene más potencial en ambas islas municipios. Hace poco hice una investigación sobre productos agrícolas que se pueden cultivar en Puerto Rico de forma competitiva y ojalá que se aprovechen muchos de los terrenos que están disponibles tanto en Ceiba como en Vieques para pues que también se estimule la agricultura, porque la economía de cara al futuro va a crecer de forma diversificada. No va a haber aquello que vimos en el siglo pasado, que con un solo sector económico, que en el pasado fueron las fábricas, pues crecía la economía completa. Ahora tenemos que tener en todos los sectores económicos, tenemos que desarrollarlo y la agricultura no puede quedarse atrás. Pero por ahora, pues ambas islas municipios han estado creciendo en base al sector de los servicios. Y en el caso de Ceiba sabemos que ha habido un desarrollo limitado en lo que son los terrenos que ocupaba la base aérea Roosevelt Road. Sin embargo, también han habido pequeños negocios que han cogido auge allí. ¿Pudieron o saben ustedes si en efecto han habido pequeños negocios que se hayan podido desarrollar tanto de deportes acuáticos como de deportes no? Recientemente pues supe que hay una pequeña empresa que ofrece equinoterapia a la población de menores autistas. ¿Han podido ver qué tipo de negocios o pequeñas empresas se han podido desarrollar allá en la base? Sí, nosotros miramos los datos a nivel agregado en términos de cómo ha cambiado el empleo a nivel total en el municipio, pero ciertamente uno ve que en muchos de estos municipios, tanto en Ceiba como municipios que están cerca de Ceiba, han logrado, ha habido un surgimiento de pequeñas empresas que han estado, pues, como decía ahorita, en el área de servicio. Uno de ellos es el que tú mencionas en el caso de equinoterapia. Otro es en el caso de la marina y lo que son las embarcaciones, que algunas están usando más ahora a Ceiba
para lo que es la economía azul. Hemos visto también un resurgimiento en restaurantes que antes pues no había mucho. Y claro está, pues también ha habido un resurgimiento en lo que es la construcción, toda vez que hay un proyecto de reconstrucción post-María que ha beneficiado tanto a Vieques como a Ceiba. Más allá del liderato del Partido Nuevo Progresista, ¿qué otras personas usted ve diciendo o repitiendo entonces este discurso que parece más bien un mito de que las bases militares generan economía en los pueblos donde se encuentran? Y si Pues eso, y añado la pregunta, si eso ocurre de la misma forma en Estados Unidos, que en los lugares donde hay bases militares, pues no necesariamente hay un desarrollo económico sostenible. Pues lo más que sí lo he visto los políticos en Puerto Rico sacándole punta a esto, un poco para volcar la opinión pública a su favor, de tanto en radio como en televisión. Hace poco escuché uno en radio decir que la economía de Hawái, la mitad de la economía de Hawái es gracias a las bases militares, y eso es una mentira. De hecho, no cita ningún estudio, y yo busqué un estudio que hizo precisamente el Departamento de la Defensa, donde veo que en el caso de Hawái, lo que la base militar, las bases militares, porque tienen varias, contribuyen a la economía, dicho por el mismo Departamento de la Defensa, es 9.2%. Es decir, de cada $100 que hay corriendo en la economía de Hawái, $9.20 es gracias a las bases militares. Estamos hablando aquí de un informe que hizo el Office of Local Defense Community Cooperation, que lo pueden buscar en el internet, está gratuitamente, lo pueden acceder. Así que de decir la mitad, que es el 50%, a lo que es la realidad, que es 9.2%, hay un trecho enorme. Y no sé por qué, cuál es no sé si es para generar tráfico mediático o si lo hacen por algún tipo de ideología y pensar que a través del regreso a las bases militares vamos a estar más cerca de X o Y estatus, pero la realidad es que hay bases militares de Estados Unidos en países soberanos, que eso no es incompatible con la soberanía, ni tampoco es incompatible con la estadidad, porque también hay bases militares en muchos estados, y hay bases militares en colonias de Estados Unidos en el Pacífico, como por ejemplo en las Islas Guam, que le pertenecen también a Estados Unidos. Que realmente pues esta desinformación que ha habido ha llevado a muchas personas a creer lo que no es, y a imaginarse un pasado que nunca existió, porque pues estos municipios tuvieron una economía sumamente deprimida durante las bases militares, y realmente tampoco se puede responsabilizar a las bases militares, porque nunca la idea del Departamento de la Defensa fue ayudar a ningún municipio con las bases militares. Ellos tienen sus propios objetivos. Vamos a entrar ahora un poquito en las decisiones de la Junta de Supervisión Fiscal. Hoy hubo una nueva vista en el Tribunal Federal donde los bonistas pues cuestionan el poder de la Junta para seguir alargando el proceso del caso de quiebra que atiende la jueza Laura Taylor Swain. Y esto se da en momentos en que ya entraron en vigor dos nuevos cargos en la factura de la luz que recibimos todos los puertorriqueños, y ese nuevo cargo es el que va destinado al pago de las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica,
y otro cargo que se divide en tres partidas. Una partida va para Luma, una partida va para Genera Puerto Rico y otra partida va para la Autoridad de Energía Eléctrica. Los bonistas plantearon hoy que este proceso no se debe seguir alargando. Ciertamente todavía la Junta está ejerciendo sus funciones, aunque el presidente Donald Trump básicamente la dejó sin miembros y todavía no ha hecho los nombramientos de estos 6 nuevos integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal que tienen que entrar eh, en algún momento a ser parte de la Junta, y se espera o se especula que estos nuevos integrantes de la Junta de Control Fiscal que van a llegar, pues van a ser probonistas. Y como mencionaba, pues ya en la factura nos han endilgado esos 2 nuevos cargos. Si estos 6 nuevos miembros en efecto son probonistas y tratan de solucionar el caso con un acuerdo que sea más favorable para los bonistas que para el pueblo puertorriqueño, ¿qué se puede esperar? O sea, ¿cuánto más vamos a tener que pagar de tarifa en la factura de la Autoridad de Energía, de Luma ahora, porque ya no es de la Autoridad de Energía Eléctrica? Sí, bueno, realmente yo recuerdo que cuando el sistema energético de Puerto Rico estaba en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica, había un reclamo amplio de que el costo energético en Puerto Rico era muy alto, que había que bajarlo, y recuerdo la misma Junta de Control Fiscal decir en un plan fiscal, que es una especie, eso tiene casi fuerza de ley, ese plan fiscal, decir en uno de ellos que el costo energético de Puerto Rico no podía exceder los 20 centavos en el kilovatio hora, que es la medida que se utiliza para medir la energía. Y eso pues parece que ha quedado en el pasado. Tanto los reclamos con que el costo energético en Puerto Rico es alto como que no puede ceder los 20 centavos. Antes de estos aumentos que tú estabas mencionando, el costo energético a nivel residencial estaba cerca de los 25 centavos. O sea, estaba ya por encima de lo que la misma Junta dijo en su momento que era tolerable para esta economía. Y pues me parece muy lamentable que hayan aumentado el costo energético para pagar pensiones y para pagarle a Luma, porque pues Luma pues es peor que una privatización. Yo publiqué un libro recientemente, se llama Perspectivas Económicas, donde analizo este y otros temas. Y ahí digo que Luma es peor que una privatización porque cuando se privatiza una compañía que era del gobierno, una empresa pública se privatiza, se supone que el privatizador venga con cierto capital a invertir, pero lo que ha hecho Luma es no invertir y decir, pues, cualquier cosa mejora que yo vaya a hacer, quiero que salga de fondos públicos, ya sea del gobierno central o ya sea del pueblo. Y la verdad que esto va a ocasionar un daño muy fuerte, no solo a nivel de los hogares donde estamos nosotros, sino a nivel de las empresas. A nivel comercial, Puerto Rico tiene el costo energético en Puerto Rico es el doble del de Estados Unidos, a pesar de que aquí pues el ingreso por hogar es menos de la mitad del de Estados Unidos, así que eso nos puede dar una idea de lo desproporcionado que está este costo energético. Y no empece a eso, ese no es el último aumento. Todavía está la amenaza de que los bonistas quieren aumentarnos el costo energético en un 20%. Eso era la junta anterior, la junta que votó Trump, que decían que Trump dijo y sus secuaces que era muy generosa con el pueblo de Puerto Rico. Pues esa junta propuso aumentar el costo energético un 20%. Es decir, si usted estaba pagando $100, que pague $120. Eh, si viene una junta que sea más generosa aún con los bonistas, pues podemos esperar que ese costo legado incluso aumente más. Hay personas que dicen, bueno, no, porque ellos saben que si la economía no crece, pues no se les va a pagar, ellos no van a ser tan irracionales. La verdad que eso pues, es un pensamiento un poco ingenuo de cómo piensan estos fondos buitres, que son los que están con esa deuda. El fondo buitre no le interesa cómo va a estar la economía de Puerto Rico de aquí
a 15 años. Eso nos interesa a nosotros, los residentes de Puerto Rico y los que estamos en la diáspora, los que están en la diáspora también. Estos fondos buitres lo que están pensando es en la ganancia de corto plazo, cuánto puedo ganar mañana. Y a nosotros pues estamos sujetos o un poco estamos en la indefensión ante estos cambios que están ocurriendo en la Junta de Control Fiscal, y Trump pues, no lo ha nombrado porque probablemente esto no es una prioridad para él, es una prioridad para algunos de sus secuaces, como es el caso de Justin Peterson, que era un miembro de la Junta de Control Fiscal que renunció y ha estado muy contento con estos cambios que se están dando en la Junta de Control Fiscal. Y los que están en las redes sociales pueden buscar ese nombre y ver las cosas que ha puesto para que vean de dónde es que salen estos cambios que se están dando y lo que podemos esperar. Le tengo una pregunta sobre su libro, pero más adelante porque quiero volver a la Junta de Control Fiscal porque usted mencionaba ahora mismo que los planes de ajuste fiscal tienen peso de ley, casi, ¿verdad? Así que esos planes de ajuste fiscal por agencia se tienen que cumplir. Y la Junta de Control Fiscal ha dicho que la ley que se aprobó para las exenciones al crimen, pues no puede entrar en vigor mientras no se demuestre precisamente que esas exenciones son compatibles con el plan de ajuste fiscal del gobierno y del propio Centro de Recaudación de Impuestos Municipales. La Federación de Alcaldes dice que con la medida se podrían reducir hasta 35.7 millones de los fondos que reciben los municipios, y sabemos que el gobierno ha querido ofrecer un rescate millonario a los municipios precisamente porque el fondo de equiparación pues se eliminó con la llegada de la Junta de Control Fiscal. ¿Cuál es el panorama para los municipios si finalmente la Junta no permite que se aprueben estas exenciones? Correcto, el plan fiscal dice la ley promesa, que es una ley federal que va por encima de la Constitución de Puerto Rico, pues dice que el plan fiscal es inapelable. Es decir, lo que ponen en ese plan fiscal no puede ir nadie al tribunal a decir, mira, ese plan fiscal es injusto, esto nos va a hacer daño, eso no se puede apelar. Y en ese sentido, pues es lo más cercano a escribir en piedra, que existe hasta que saquen otro plan fiscal y a veces hasta se contradicen ellos mismos, pero de forma arbitraria, porque aquí no le consultan a nadie qué creen que debe de estar en el plan fiscal que hace la Junta de Control Fiscal. Ciertamente esto de las exenciones que da el CRIM, los que tenemos casas, ustedes saben que tenemos una exención parcial hasta $15,000, que realmente eso se multiplica por 10 y vendría siendo 150,000 en los precios de hoy día del mercado, y si la casa vale más, pues tiene que pagar la diferencia. Pues a la Junta de Control Fiscal nunca le ha gustado esa exención que se le está dando a los hogares porque quiere que paguemos más. Y dicen, mira, en Estados Unidos esa exención no existe, ¿por qué la tenemos en Puerto Rico? Bueno, claro, habría que explicarle que en Puerto Rico se gana menos de la mitad de lo que se gana en Estados Unidos. Y que aquí se pagan muchos otros impuestos que no se pagan en Estados Unidos. Por ejemplo, el IBU que pagamos en Puerto Rico es más alto que lo que se paga en cualquier estado. Y no he visto ninguna propuesta para reducirlo de parte de la Junta de Control Fiscal. Así que lo que están ahora la Junta trabajando, más bien el director ejecutivo, que está por ahora ahí hasta que venga los próximos nombramientos de Trump, pues un poco apretarle la cintura al crimen, de donde se nutren los municipios, y esto pues puede que le ocasione cierto daño financiero a algunas alcaldías. Así que mi recomendación en estos momentos a los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico es que sean un poco comedidos con su gasto, porque pues lo que se vislumbra del futuro no es
muy bonitos. Me gustaría decirle otra cosa, pero realmente estos cambios que se den en la Junta van a impactar a todo Puerto Rico y los municipios no van a ser una excepción. Otra noticia importante económica que sale a relucir en el día de hoy es que las ventas de los automóviles en agosto tuvieron una caída y que esa caída se ha mantenido por gran parte de este primer periodo del año, ¿verdad? Lo que son estos primeros 8 meses. Esto que representa porque en tiempos pasados se utilizaba la venta de autos como un renglón de supuesto crecimiento económico. Sin embargo, si hasta agosto, 8 meses del año 2025, ha habido una caída en las ventas de automóviles, ¿esto qué puede significar para el resto de la economía o si eso se va a ver reflejado también en otros renglones de la economía ahora que entonces entraron nuevos aumentos en la tarifa de la luz? Sí, pues la venta de autos, como se obtienen datos mensuales, es un indicador de cómo puede ir lo que es el consumo de bienes duraderos y el consumo en general en una economía. Así que es un indicador como temprano de por dónde va la economía y por eso tanto en Puerto Rico como en otros países se habla mucho de cómo está la venta de autos. La venta de autos pues se redujo. Ahora no dudo que que esto responda a la política arancelaria de Trump, que aquí en Puerto Rico no se producen autos, los autos vienen del exterior y en particular muchos vienen de Asia, los que estarían sujetos ya al pago de aranceles. Y hay algunas personas que dirán, bueno, pero los carros de Estados Unidos que se venden en Puerto Rico no están sujetos a los aranceles. Bueno, eso es parcialmente correcto porque las piezas que tienen muchos carros estadounidenses vienen también del exterior. O sea, no se producen, todas las piezas que están dentro de nuestros vehículos, no se producen todas dentro de Estados Unidos. Muchas vienen de México en particular y de otros países a nivel mundial, sobre todo de Asia también. Así que si cuando ese bien intermedio entra por la frontera de Estados Unidos, tiene que pagar arancel, de forma tal que cuando llega el manufacturero estadounidense dice, mira, me aumentó el precio de mis bienes intermedios, es decir, de las piezas que van ahí dentro de ese bonete, pues ahora tengo que aumentar el precio final y ese vehículo cuando llega a Puerto Rico pues también está sujeto a ese pago de aranceles y pues aquí los ingresos no han aumentado, así que si le aumentas el precio pues la gente dice, bueno, pues consumo menos. Y eso es un fenómeno que se va a estar dando también en Estados Unidos, donde ya el desempleo empezó a aumentar y el subempleo también ha empezado a aumentar en Estados Unidos, donde mucho empleo a tiempo parcial pues aumentó. Así que los efectos de las políticas económicas de Trump lo vamos a vivir tanto los que están en Estados Unidos como los que están en Puerto Rico. Claro, y ya en Estados Unidos se vaticina que va a haber una recesión y el propio Donald Trump ha dicho que su política económica no se va a ver reflejada de la manera en que él la quiere ver hasta 2 años. O sea que esto es seguir creando una incertidumbre económica que no solamente afecta a Estados Unidos, sino que nos afecta a nosotros por carambola, pero también a otros países que tienen relaciones económicas con los Estados Unidos. Sí, definitivamente. Estados Unidos, el presidente Trump heredó una economía que estaba creciendo, que estaba la tasa de desempleo baja y realmente ya tenía la rueda corriendo, lo que tenía era que mantenerla corriendo, pero vino con unos cambios radicales que no tienen base en la teoría económica y prácticamente no hay un solo economista de prestigio que esté apoyando esas políticas de Trump. Más bien son políticas nacionalistas, populistas, para tratar de apelar a cierto público en Estados Unidos.
algunos de los cuales ya están incluso hasta recogiendo velas. Hace poco vi un reportaje de agricultores en el interior de Estados Unidos que estaban pidiendo la intervención del gobierno federal, una especie de rescate porque han perdido muchas de sus cosechas con esta política de deportaciones. Y eso pues a su vez va a impactar a Puerto Rico eventualmente porque Puerto Rico le compra mucha comida a Estados Unidos y pues en Estados Unidos se produce menos. Lo que generalmente ocurre en la ley de oferta y demanda es que si baja la oferta, es decir, si se está produciendo menos, pues suben el precio los que todavía están produciendo. Y en el caso del alimento, pues es crítico para Puerto Rico, pues se trata de productos de primera necesidad. Sé que le estoy robando un poco de tiempo, pero quería preguntarle de su libro precisamente de perspectivas económicas para Puerto Rico. Sé que recoge un periodo anterior de 20 años, pero ¿pudo usted dar algún tipo de recomendación hacia dónde nos debemos dirigir para no repetir los mismos errores del pasado, sobre todo en estos momentos de tanta incertidumbre económica como estábamos hablando por la política de Donald Trump con los aranceles y porque Puerto Rico, después de la salida de la sección 936, todavía al sol de hoy no tiene un plan económico concreto para salir de este atolladero que empezó o se acrecenta después de la salida de la sección 936, pero además con el cierre de gobierno que hubo bajo el gobierno compartido precisamente de Aníbal Acevedo Vilá en el Ejecutivo, pero el PNP estaba en Cámara y Senado. Correcto. Yo creo que un error que ha cometido Puerto Rico y que han cometido algunos países a nivel mundial es basar su estrategia de crecimiento económico en un solo sector. Necesitamos tener una economía diversificada y eso parte de un estudio científico que publiqué junto a unos colegas en una revista científica y aquí en el libro pues lo pongo en un lenguaje más interdisciplinario de por qué eso es importante. Eso es un punto importante que traigo ahí. Otro es que pues necesitamos un modelo económico que no genere bienestar para unos pocos y deje a los demás atrás. Tiene que ser un modelo inclusivo donde ayude a todas las clases sociales a beneficiarse de esa prosperidad. Y pues hablo del caso de la Junta de Control Fiscal, de donde surge esa idea y lo que está detrás, las decisiones que están tomando para que las personas estén informadas de lo que está pasando. Así que, por un lado, en el libro desmitifico ciertas nociones que se tienen sobre la economía y sobre lo que ha pasado, y por otro lado, pues proveo alternativas que nos saquen del atolladero. De hecho, una de las personas que ha presentado mi libro dijo que contó más de 40 alternativas. Y la idea de esa alternativa pues es tener dar algunas pinceladas, algunos elementos de dónde debe de ir un plan de crecimiento económico de Puerto Rico, porque, y esto lo conecto con lo que hablamos inicialmente de las bases militares, yo pienso que una de las razones por las que hay tanta ilusión con esto de las bases militares es que cuando está la situación económica tan delicada, pues cualquier cosa que le prometan a uno, que uno vea por ahí en el horizonte, pues le genera entusiasmo, porque dice, wow, por fin llegó algo. Y la verdad que pues a veces son simplemente promesas, como se llama incluso la ley promesa, que crea la Junta de Control Fiscal, que no necesariamente va a rendir los frutos que quisiéramos, y por eso es importante pues estar informados para que no nos vendan gato por liebre. ¿Y sabe de casualidad si su libro lo ha visto, con estas 40 recomendaciones, lo ha visto la gobernadora Jennifer González o el secretario de Desarrollo Económico? No tengo esa afirmación o esa confirmación, pero ojalá que sí, que alguien se lo haya llegado, porque el libro está bastante económico, lo que cuesta son $20, está disponible en la mayoría de las librerías. Y traté de que fuera una lectura fácil, no técnica,
como sí hago para cuando se publica en términos de revista, pero como un libro de circulación general. El primer capítulo es un poco engorroso para algunas personas porque estoy hablando de la crisis de deuda que no tiene precedentes, eso va para la historia de nuestro país. Ujú. No Sí, tiene porque es precedentes en Puerto Rico. incluso es mayor que las que han habido en Estados Unidos. Correcto. Pero ya el segundo capítulo en adelante, pues la lectura es más amena porque pues, es más fácil de entender, hay menos conceptos que nos resulten familiares, como es el caso de la pobreza, como es el caso de la desigualdad, entre otros. Bueno, gracias profesor por compartir con el público de Bonita Radio y esta importante entrevista de economía y de las bases militares que en realidad pues no necesariamente representan un desarrollo económico para los pueblos donde se establecen. Muchas gracias profesor y continuaremos conversando sobre temas económicos a futuro. Siempre lo hablen. Gracias, gracias. Bueno, escuchaban ahí al profesor José Caraballo Cueto, quien hizo un estudio bastante revelador que indica que la salida de la Marina de Vieques cuando cerró allá para 2003, pues no hubo tal cosa como una recesión económica en Vieques y en Ceiba y que por el contrario, tanto Vieques como Ceiba han experimentado una mayor fuerza laboral, o sea, hay más personas trabajando que lo que había ahora al 2024 y 2025, que lo que había en 2003 y 2004 cuando estas instalaciones militares salieron de Vieques y de Ceiba allá para los comienzos de la década del 2000. Y recuerde que hablando precisamente de economía, este proyecto se mantiene gracias precisamente a las donaciones que ustedes hacen. Así que cualquier donativo que puedan hacer es bueno para mantener este proyecto de Bonita Radio de periodismo independiente y de entrevistas a profundidad como esta que acaban de escuchar. Así que pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito en bonitasradio.net, a través de ATH Móvil, Bonita Radio o Periodismo 21 y también las donaciones al chat de YouTube mientras está este programa al aire. Así que pueden hacer sus donativos en cualquier momento. Y mire, como le había comentado antes de la entrevista con el profesor José Caraballo Cueto, pues allá en Estados Unidos hubo un lamentable asesinato, ¿verdad? Puede que a usted no le caigan bien algunos líderes que favorecen a Donald Trump, pero cualquier muerte pues es lamentable. Y resulta que uno de los seguidores y mayores aduladores de Donald Trump, Charlie Kirk, quien tenía también un podcast y quien en su cuenta de Twitter tenía más de 5 millones de seguidores, pues ha sido asesinado mientras se encontraba dando en una actividad, en una charla al aire libre en una universidad en Utah. En el video que están observando en pantalla pueden ver el momento en que las personas salen corriendo luego que Charlie Kirk recibe este disparo mortal. Lamentablemente, pues murió cuando estaba recibiendo los primeros auxilios. Él fue trasladado a un hospital cercano a la Universidad de Utah Valley, donde se encontraba participando en esta especie de rally o de meeting político. Y fue allí donde lo tirotearon y lamentablemente pues falleció. El propio Donald Trump ha escrito y ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje diciendo que se había perdido a una gran figura de las comunicaciones y que este evento pues era muy triste. Además pues expresó su solidaridad
con la familia de Charlie Kirk, que era un activista político y un aliado de Donald Trump. Así que, pues, muy lamentable todo esto que está sucediendo allá. Sin embargo, en una búsqueda que hicimos inmediatamente que estaba ocurriendo este evento, pudimos ver, ¿verdad? Inmediatamente por las redes sociales, que en el 2003 esta persona, Charlie Kirk, hizo unas declaraciones que decían que la muerte de inocentes pues era un costo necesario para proteger el derecho constitucional a portar armas en Estados Unidos. Como ustedes saben, la Constitución de los Estados Unidos tiene como uno de sus derechos la aportación de armas, y Charlie Kirk hoy es víctima de precisamente de ese uso desmedido de armas de fuego y de esa facilidad con la que se pueden adquirir armas en los Estados Unidos. Pues un defensor de esa enmienda constitucional, de esa disposición constitucional en la Constitución de los Estados Unidos, un defensor de que se tengan armas, hoy cae abatido precisamente por alguien que, utilizando un arma de fuego, le disparó en una concentración en la que se encontraba dando un discurso allí en la Universidad de Utah. Muy lamentable lo sucedido, y esto pues será una noticia que seguirá en desarrollo en el resto de la tarde de hoy y mañana y el resto de la semana. Así que usted se entera por aquí, por Bonita Radio, de todo lo que está pasando, y mañana yo regreso a las 5 de la tarde con más entrevistas y con más información para el agrado de todos ustedes, y les recuerdo que hagan sus donativos. Hasta mañana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.